Es tiempo ya de hablarle a otros de Jesucristo el Salvador, de su amor hacia nosotros, dando su vida en una cruz. Es tiempo ya de hablar de Cristo y su evangelio proclamar a aquellos que no le conocen. El su perdón quiere brindar. Es tiempo ya de hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesará al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Vemos la gente como perecer en este mundo de dolor. Niños que mueren maltratados, ya no hay amor ni compasión. Es tiempo ya de prepararnos. Jesús muy pronto volverá y ha de buscar a los valientes que proclamamos su verdad. Es tiempo ya de hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesarán al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Jesús vendrá. Oh, sí vendrá. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Ya
Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. No llores ya, no llores más. Pues Dios a tu lado está. Siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos a través de esta hermosa página de Siguiendo sus Pisadas, y en esta ocasión queremos hacer una reflexión en memoria de todos aquellos hermanos que han partido, ¿verdad? Este año que llevamos en curso, mis amados hermanos. Muchos hermanos lamentablemente, ¿verdad? Fueron llamados, bueno, por el Señor. Gloria al Señor. Así es. Entonces vamos a meditar la palabra del Señor en esta ocasión con respecto a nuestros hermanos, la esperanza del creyente, ¿verdad? Entonces en esta maravillosa noche nuestro tema se va a llamar la inmortalidad. No sin antes, mis amados hermanos, queremos también mandar nuestras condolencias a nuestro hermano Nachito, que yo vi que fue uno de los hermanos que apoyó bastante este ministerio.
con varios programas. Yo vi varios programas del hermano. No lo conozco en persona, simplemente a través de las redes sociales, pero un gran hermano y se ha ido. Esperamos que Dios los bendiga, que Dios bendiga a la familia de nuestro hermano, a sus hijos y a todos sus familiares. No solamente a ellos, también a muchos hermanos, ¿verdad? Que ustedes conocen y que yo también conozco a algunos hermanos aquí por las redes sociales que también partieron este año, ¿verdad? Que Dios siga bendiciendo a sus familiares y también muchos amigos también que se han ido, que Dios siga confortando, ¿verdad? Sus vidas. Mucha gente murió este año, pero la esperanza es que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ese es también el mensaje, ¿verdad? Que deben creer, ¿verdad? Todos deben buscar al Señor antes de que llegue ese día, tienen que estar preparados. Gracias a Dios nuestros hermanos que se han ido, ¿verdad? Están preparados y gloria sea al Señor por cada uno de ellos, por sus vidas y por todo lo que ellos hicieron. Entonces vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presente, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos tuvieron, Padre Celestial, sintonizando que nos van a estar sintonizando, Padre, en esta maravillosa noche. Te pedimos que los bendiga, Señor, aquellos que lo harán de manera pregrabada también, Padre. Padre, te rogamos por nuestro hermano, por la familia de nuestro hermano Nachito, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que bendiga sus corazones, Padre Celestial, que los alientes, Padre, que les des fuerza, Padre Celestial, para poder, Padre Celestial, aceptar lo que está pasando, Padre, y para poder superar, Padre Celestial, la pérdida de nuestro hermano. También te rogamos, Padre, por todos los hermanos que dejaron familiares este año, Padre Celestial, que tú los llamaste, Padre, a tu presencia, Señor. Te pedimos que bendigas también a los familiares de cada uno de ellos, a sus esposas, sus hijos, sus hermanos en la congregación. Padre Celestial, te rogamos que tú seas con cada una de estas personas que han perdido, Padre Celestial, seres queridos en lo que va de este año, Señor. También por nuestros amigos, Padre. Usted conoce, Padre Celestial, que también tenemos muchos amigos que también partieron, Padre Celestial. Te pedimos también por los familiares de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que vamos a estar aquí en esta programación, Señor, aquellos que nos van a ver, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que los bendigas a ellos y a sus familiares, Padre. Los libres, Padre Celestial, del virus que está atacando también en este tiempo, Padre, a nuestra sociedad. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, y a los que están enfermos. Ayúdalos también, Padre Celestial, a que puedan recuperarse, Padre. Gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Vamos entonces, pero antes yo creo que antes de ir aquí a nuestra presentación, quiero cantar un himno con ustedes para honrar a nuestros hermanos que se han ido, ¿verdad? Vamos a cantar un himno, gloria al Señor. Y luego vamos a entrar en nuestra meditación. Este himno se llama Anhelo las bellas mansiones. Este es el anhelo de cada uno de los hermanos, de las hermanas, de todos los que hemos creído. Tenemos ese deseo, mis amados hermanos. Entonces tenemos que comprender también, ¿verdad?, lo que es la muerte física. La palabra de Dios dice en Hebreos que está establecida, ¿verdad? Dios no nos mandó a esta tierra a vivir para siempre. Imagínense vivir aquí eternamente con dolores, con enfermedades, con preocupaciones. Nuestro lugar no es aquí. La palabra de Dios dice que somos peregrinos. El ser humano en esta tierra es peregrino. Tarde o temprano va a estar ante la presencia de Dios y por eso es importante creer en la palabra del Señor. Entonces, como creyentes entendemos, pues, ¿verdad?, que no pertenecemos a esta tierra, que nuestra herencia está en el cielo y por lo tanto lo anhelamos. Vamos a cantar este himno. Vamos a cantarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Anhelo en las bellas mansiones morar, do reina mi Salvador. Escucho los ecos del dulce cantar, de triunfo y de gran loor. A mi supremo Rey alegre cantaré,
Mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Por sendas calmadas quizá he de andar, el mundo me olvidará. Pasen las riberas del límpido mar, los santos me esperan ya. A mi supremo Rey, alegre cantaré. Mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Gloriosa esperanza, inefable la paz que siento en mi corazón. Cuán dulce es tener comunión y solas con Dios en adoración. A mi supremo Rey, alegre cantaré. Mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Eleva tu vista y contempla a Jesús. Sé fiel a tu Rey, Señor. Los nítidos rayos que emiten la cruz envuelvan en su esplendor. A mi supremo Rey, alegre cantaré. Mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Amén, gloria al Señor. Ojalá y así podamos, hermanos, ver la vida, ¿verdad? Como dice este himno. Si ya creímos en el Señor, debemos tener esa esperanza puesta en Dios y estar, hermanos, caminando feliz, sabiendo que entre más, ¿verdad? Que los días pasan, nosotros caminamos hacia la presencia del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué esperanza, qué promesa verdaderamente inexplicable, las misericordias de Dios que como creyentes tenemos, pues, ¿verdad? Esa mirada puesta en los cielos. Cada día que pasa, nos acercamos más hacia la presencia de nuestro Dios, a nuestro Creador, a experimentar la eternidad. Eso es bellísimo, eso no se puede explicar, hermanos. Solamente lo vamos a experimentar cuando ya estemos allá, pero la inspiración de la palabra de Dios nos da, pues, la idea, ¿verdad?, de lo que va a acontecer. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra presentación, a nuestra reflexión en esta maravillosa noche y queremos, pues, mandar nuestras condolencias a nuestros hermanos, a la familia de nuestro hermano Nachito y a todos los hermanos que también partieron este año y a nuestros amigos también que también partieron este año. Que nuestro Dios bendiga a sus familias, sus corazones, porque no es fácil también digerir, ¿verdad? Esas emociones que son tan profundas, pero gloria al Señor que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Amén. Vamos a ir entonces a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, su capítulo 1, su verso 9 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera:
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al Señor. Imagínense qué noticia, qué revelación de el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Dice que, dice la palabra del Señor, sacó a la luz la vida, ¿verdad? Y la inmortalidad. Ya no hay más muerte. Imagínense usted, la muerte es el enemigo del hombre. La verdad, no hay nadie que no le tiene miedo a la muerte. Todos dicen, ¿verdad?, que no le tienen miedo a la muerte, pero cuando llega el momento indicado, ¿verdad?, es obvio que nadie se quiere ir de esta tierra. Pero hay una buena noticia en Cristo Jesús, que ahora existe, ¿verdad? Está actualizada la inmortalidad para el hombre. Por eso es maravilloso, pues, ¿verdad?, que nuestros hermanos que se fueron este año, se fueron creyendo en el Señor, ¿verdad? Son inmortales, gloria al Señor. Entonces, qué maravilloso es la palabra del Señor. También debemos entender que esta carta el apóstol Pablo lo escribió desde la cárcel, desde alguna cárcel, pues, que estaba en Roma, ¿verdad? Por ahí en el año 67 después de Cristo. Esto fue después, ¿verdad?, de su primer encarcelamiento. Ya está en el segundo encarcelamiento y está dando el apóstol Pablo, hermanos, aquí sus últimas, esta segunda carta a Timoteo es una de las últimas palabras del apóstol Pablo. Él está a punto de ser ejecutado. Él sabe que ya de ahí no va a salir, ya está sentenciado a muerte. Podemos verlo aquí en la misma carta, en el capítulo 4 y su verso 7, dice la palabra del Señor. Verso 6 dice la palabra, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabía que ya no iba a salir de ahí, pero qué convicción y qué seguridad que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ya la muerte para él ya no era una dificultad. Para él la muerte, según esta carta, ya no existía. Ya fue quitada la muerte y ya no puede morir. Por más que lo iban a decapitar, pues ahí en la cárcel, él sabía muy bien que la muerte ya no puede hacerle a él ningún daño, ¿verdad? Sino que dice con toda seguridad que el Señor Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, vemos pues una de las últimas palabras del apóstol Pablo, y yo creo que esa es entonces también la esperanza, ¿verdad?, para todos los que hemos creído en el Señor, que ya la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha vencido ese enemigo del ser humano. Por eso es importante, ¿verdad?, que creamos. Por ejemplo, el apóstol dice que guardó la fe, ¿verdad? Él mantuvo su fe puesta en Jesús, su Salvador, hasta el último momento. Hay que seguir perseverando, y también aquellos que no han creído, ¿verdad?, deben creer en el Evangelio, porque es la única manera de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. La inmortalidad del alma, la inmortalidad del hombre es solamente por el Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice allá en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, es solamente por medio del Evangelio. El hombre tiene que creer el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando creemos, entonces tenemos vida eterna. Ya no hay más muerte para el creyente. Y es importante, ¿verdad?, tener esa esperanza en estos momentos difíciles, ¿verdad?, que muchos hermanos están pasando, que también muchos amigos están pasando, ¿verdad? Es importante creer en la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es simplemente la separación del alma
¿verdad? La separación del alma y del cuerpo. Se separan, pero el alma sigue viviendo. El que deja de existir es simplemente el cuerpo sin el espíritu, dice la palabra, que está muerto. Entonces, lo que muere físicamente es simplemente el cuerpo, pero ese no es el ser del ser humano. Gloria al Señor. El ser del ser humano sale de él y depende, ¿verdad? Si creyó en el Evangelio, tiene inmortalidad. Si no creyó en el Evangelio, lamentablemente, pues la situación es diferente. Pero con respecto a todos, ¿verdad? Aquellos que han creído, la palabra enseña a través de estos versículos que tienen inmortalidad por el Evangelio. Por eso el Evangelio es el poder de Dios, dice Romanos 1:16, para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Gloria al Señor por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que se han adelantado este año, pero que tienen inmortalidad, que creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El texto es 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 al 10. 3 puntos podemos considerar en este texto. Número 1, la salvación del hombre. Número 2, la muerte es quitada. Y número 3, la inmortalidad por el Evangelio. Número 1, la salvación del hombre. Inciso A, el poder divino en los creyentes. Fíjense, el poder divino, el poder de Dios en cada uno de los creyentes. Dice la palabra ahí en primera de Timoteo, capítulo 1 y su verso 9, le puse aquí, pero es 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Número 1, ¿quién nos salvó? Esta palabra salvó viene del término griego que significa sozo, que significa librar, proteger o sanar. El ser humano, antes de venir al Señor Jesucristo, está enfermo de una enfermedad mortal, ¿verdad? Que es el pecado. El pecado lleva al hombre a la muerte. No solamente se considera la muerte física, sino la muerte espiritual, que aparte de que el hombre se separa de su cuerpo físicamente, también tiene una separación de Dios. Por eso es que el hombre está muerto. Entonces está el hombre enfermo, pero mientras está en vida en esta tierra, el hombre puede ser curado, puede ser sanado, como dice el término griego sozo, que significa librar. El hombre puede ser librado de esa enfermedad, el hombre puede ser protegido de esa enfermedad, el hombre puede ser sanado de esa enfermedad, y todos los que creyeron en el Señor y partieron este año, ¿verdad? Se fueron sanos, ya ellos estaban sanos, estaban libres, estaban protegidos, ya eran inmunes a esa enfermedad, aunque esa enfermedad, claro que va a estar ahí también atentando, pues, ¿verdad?, contra el creyente, pero el creyente es inmune porque ya ha sido librado, dice la palabra del Señor, por el Evangelio. Entonces eso significa la palabra ahí en el verso 9 de 2 de Timoteo. ¿Quién, dice la palabra del Señor, nos salvó? ¿De qué nos salvó? De nuestra enfermedad, de nuestra muerte espiritual, nos libró, nos protegió. Ahora, ¿de qué nos protege? De la muerte. La muerte ya no tiene ahora, ¿verdad?, ningún poder sobre el creyente. Gloria al Señor. Y eso es para alabar a Dios, eso es para glorificar a Dios, eso es para estar contento, para estar alegre, como dice el himno, caminando con gozo voy a mi celeste hogar, porque hay una plena seguridad en el creyente, que el creyente tiene, pues, ¿verdad?, la salvación por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, dice también ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, y llamó con llamamiento santo. El verso dice que nos llamó con llamamiento santo. Este término también viene, bueno, ustedes saben que fue escrito en griego. Entonces, llamar significa kaleo, que significa llamar propiamente, un llamado especial, un llamado apropiado de Dios para el ser humano. Y este llamado lo podemos ver en el punto número 3, con llamamiento santo, dice la palabra. O sea que cuando creímos en el Señor, ¿verdad?, aceptamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos, nos bautizamos. Dice la palabra del Señor que fuimos, hermanos, cambiados, ¿verdad?, transformados a los ojos de Dios. El estado en que Dios nos llamó fue un llamamiento, una vocación de pureza. Aquí el término ajía significa puro, o sea, sin culpa,
santo. Después de estar enfermos, ¿verdad? Fuimos declarados sanos. Después de estar en pecado, fuimos declarados santos. Después de ser culpables, fuimos declarados sin culpas. Fuimos declarados puros. Entonces, por eso ahora es que el creyente, ¿verdad? Por medio del Evangelio tiene comunión con Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no tiene comunión con el pecado, pero por medio de la sangre del Señor Jesucristo fuimos llamados, todos un llamamiento especial que hay que solamente es, ¿verdad?, a través del Evangelio. Entonces, cuando creemos en el Evangelio, dice la palabra que somos declarados sin culpas. Por eso no nos bautizamos de embalde, ¿verdad? No creemos de embalde, no estamos perseverando de embalde. Yo todavía vi, ¿verdad?, algunos hermanos que ya la última semana, el último mes que iban a partir, todavía estaban predicando porque ellos tienen puesta la fe en Dios, ¿verdad? Hay hermanos que todavía iban a partir, que partieron, pues, ¿verdad? Y el último mes todavía estaban congregando. ¿Por qué? Porque creen en un Dios vivo, creen en el poder de la salvación, en el poder del Evangelio. Y es por eso que nosotros perseveramos, ¿verdad? No perseveramos por lo que nosotros hacemos o no perseveramos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la gente puede decir, ¿verdad?, la aprobación humana, sino de acuerdo a la aprobación de Dios. Dios aprueba al creyente santo, puro, sin culpa, ¿verdad? Y entonces Él pone su espíritu en el creyente y es por eso que tenemos comunión con Dios. Ahora Dios vive en nosotros. Entonces Dios muere, Dios no muere, Dios es eterno, por lo tanto el creyente también pasa pues a tener eternidad. Número 4, no conforme a nuestras obras, no por esfuerzo o trabajo o cosa que nosotros hicimos. No es por eso, ¿verdad? La salvación, por eso debemos tener claro que la salvación es a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, hacemos cosas, por supuesto, perseveramos, predicamos, porque entendemos, pues, ¿verdad?, que ya hemos sido salvos por el Señor. Inciso B, según el propósito suyo, dice la palabra ahí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos llamados entonces según el propósito suyo, según el propósito de Dios, específicamente el plan de Dios. Específicamente, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es salvar al hombre. El deseo de Dios es que el hombre participe de su eternidad. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted esté ante la presencia de Dios. Por ejemplo, si vamos a Génesis, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que los primeros hombres que estaban en el Edén estaban ante la presencia de Dios y dice que la presencia de Dios se paseaba, ¿verdad? Se paseaba ahí con ellos, hablaba con ellos podían ver la presencia de Dios. Para eso fuimos criados y ese es el plan de Dios y no va a fracasar. El plan de Dios sigue en pie a través del Señor Jesucristo. Por eso todos aquellos que han creído en el Señor y que partieron, pues, ¿verdad?, este año y que han partido los años anteriores también, ese es su papel, ¿verdad? Ellos fueron creados para eso, para estar ante la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios y así es. Entonces, usted, ¿verdad?, los que ya creímos debemos pues tener claro, ¿verdad?, que ese es el plan de Dios con nosotros. Y aquellos que no han creído, pues deben creer, porque para eso fueron criados. No fueron criados para ser condenados, fueron criados para estar ante la presencia de Dios. Y esto es por medio del Evangelio. Desde Adán, que se salva también por medio del Evangelio, hasta el último creyente, ¿verdad?, que va a estar sobre esta tierra, que también será salvo por medio del Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, nadie puede ser salvo desde Adán hasta Cristo, ni desde de Cristo hasta donde estamos ahorita, ¿verdad? Todo es a través del Señor Jesucristo. Como Jesús resucitó, hay salvación para todos. Por eso es que toda la honra y toda la gloria en todos los tiempos es para Él, es para el Hijo de Dios, es para el Señor Jesucristo. Número 3, que nos fue dada. Esto significa, bueno, viene el término griego que significa conceder, ¿verdad? Él nos lo concedió, Él nos dio, Él nos los entregó, ¿verdad? Nos lo puso en nuestras manos. Gloria
sea el Señor. Ese es el propósito de Dios. Número 4, por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por medio del Mesías. ¿Qué significa? Pues Yeshua, el Salvador, que también significa Jehová. Jehová salva. ¿Por qué razón? Porque es Dios. Dios obrando en la salvación del hombre. Entonces creemos en Jesús, ¿verdad? Que Él es 100% Dios y 100% hombre. El Salvador. Número 5, antes de los tiempos. Ahora, ¿desde cuándo fue este plan divino? Dice la palabra desde antes de los tiempos. Esto sale, pues, es un misterio, dice la palabra, que revela el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que está a punto de ser sacrificado, a punto de morir, ¿verdad? Físicamente, pero que está tratando de que este joven Timoteo conozca, pues, ¿verdad? ¿En qué está perseverando? Conozca lo maravilloso que es el Evangelio de Cristo Jesús, que conozca, pues, ¿verdad? La vida eterna, para que no pueda, pues, ¿verdad?, caer en miedo, porque él era joven. El apóstol Pablo, pues, ya era una persona grande, tenía experiencia, estaba encarcelado, pero Timoteo era joven. Él podía no entender todavía con claridad el Evangelio. Por ejemplo, nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Pero es que también no podemos entender con claridad el Evangelio. Si nosotros entendiéramos el Evangelio como lo entendía el apóstol Pablo, yo creo que no hubiera ningún lugar para estar con miedo. Pero todavía nos hace falta claridad y fe, pues, ¿verdad? Fe en lo que es, pues, ¿verdad? La revelación de la vida eterna. Porque tenemos fe en Jesús, que creemos en el Evangelio, pero en sí no entendemos, pues, ¿verdad?, con claridad lo que es la vida eterna. Si lo entendiéramos, creo que fuera diferente. Pero yo creo que con lo que tenemos, pues, ¿verdad?, el porcentaje que tenemos de fe en la vida eterna debe ser para nosotros un consuelo, un alivio, una alegría, ¿verdad? Y debe ser también una forma de cómo podamos recuperarnos, pues, de una pérdida tan grande que es la vida de nuestros seres queridos. Entonces, número 5, antes de los tiempos de los siglos, dice la palabra, esta palabra tiempos, que significa espacio, tiempo, antes que existiera, el tiempo, antes que existiera el universo, antes, en la eternidad, Dios tenía este plan ya para salvar al ser humano. Y así es. Entonces, todos los que han muerto, ¿verdad?, en el Señor, pues se han ido en el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Gloria al Señor. Están de acuerdo con el plan de Dios y entonces entendemos, pues, ¿verdad?, que están, pues, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Hay dos creencias. Hay una creencia en la iglesia de Cristo. Yo sé que hay dos creencias. Hay una creencia que dice que los muertos van al Hades, ¿verdad? Y hay otra creencia que dice que los muertos pasan, pues, a la presencia de Dios, no a las tierras nuevas y a los cielos nuevos, sino a la presencia de Dios, basado en otros textos, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 6. Pero independientemente, ¿verdad? Independientemente de lo que usted crea, Dios está con usted. Él lo prometió. En Romanos capítulo 8, verso 34 al 39, dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera la muerte, dice la palabra ahí. Entonces, aunque usted muera, ¿verdad?, aunque usted piense que va al Hades o va a la presencia de Dios, de todas maneras Cristo está ahí con usted. Y eso es lo maravilloso, que ahí usted está viendo la presencia de Dios como lo vio Esteban. Entonces es una gran diferencia, ¿verdad?, morir en Cristo y morir, pues, lamentablemente, sin haber creído en el Evangelio. Número 2, la muerte es quitada, dice la palabra del Señor. Vamos a leer aquí una vez más 2 Timoteo capítulo 1, verso 10, dice la palabra, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, lo quitó. La muerte es el enemigo del ser humano, ¿verdad? La muerte espiritual. El hombre murió cuando desobedeció el mandamiento de Dios. Separación. Eso es lo que significa separación espiritual. Desde el Génesis, ¿verdad? El hombre le tiene miedo a la muerte física. El hombre es natural, ¿verdad?, que no entiende la palabra de Dios, le tiene miedo a la muerte física, pero ese no es el problema del hombre. La muerte física no es el problema, todos mueren.
El problema es la muerte espiritual. La muerte espiritual, porque es que el que experimenta, pues, ¿verdad? Aquí en la tierra, los dolores, se podría decir, ¿verdad? Que es el cuerpo, pero la palabra de Dios dice que el cuerpo sin el espíritu no es nada. Y usted le puede cortar a una persona muerta, usted le puede pullar una aguja. Esa persona no va a sentir, usted lo puede quemar, el muerto no va a gritar, porque entonces dice la palabra que lo que percibe, pues todo lo que pasa en esta tierra, la conciencia, el dolor, ¿verdad? Todo lo que el hombre ve, lo que el hombre siente, lo que el hombre disfruta está en el alma y el espíritu, que es el ser del hombre, y no muere, eso no muere, mis amados hermanos, y ese es el problema. Entonces, la muerte es quitada, ¿verdad? Ya no hay muerte espiritual para el creyente, ahora tiene comunión con Dios, eso es lo más importante. Por eso hay que creer en la palabra del Señor. Pero dice la palabra aquí a Timoteo, ¿verdad? Que la muerte es quitada. Si la muerte es quitada, entonces la muerte física ya no tiene ningún valor para el creyente. Ya no tiene ningún valor, ¿verdad? Porque ya no hay muerte espiritual. Ya fue quitada, ya no existe. Esa es la buena noticia. Y por eso a Pablo no le importaba morir. Él estaba seguro de lo que creía. Él está empoderando a Timoteo a que también él no tenga miedo a morir. Y no sabemos si Timoteo murió también pocos años después o cuando fue a ver al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo insiste a que Timoteo vaya a verlo en la prisión y Pablo está a punto de ser sacrificado por su fe. No sabemos qué pasó con Timoteo, pero Pablo está empoderando a Timoteo a enfrentar la muerte, a no tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Como seres humanos que somos, tenemos miedo a la muerte física, pero hay una buena noticia, que la muerte física ya no significa nada para nosotros, porque ya no hay muerte espiritual, ya fue quitada, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo fue quitada? Dice la palabra, solamente fue quitada por una sola forma, por la epifanía, la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cuándo fue? Pues cuando Él se encarnó, según Juan 1:14, dice la palabra del Señor que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Fue hecho carne. Entonces, cuando Jesús nació, ¿verdad? Hizo su ministerio, a eso vino Él, y dice la palabra que en su aparición, en su epifanía, el tiempo que Él estuvo en esta tierra fue para eso, para destruir la muerte, y lo destruyó pues cuando Él fue sepultado y resucitó, dice la palabra del Señor. Número 1, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Número 2, manifestó el propósito de Dios con los hombres. ¿Y cuál es el propósito de Dios con los hombres? La salvación. Número 3, que no había sido revelada a los hombres en tiempos antiguos. Fíjense, qué maravilloso. Eso era un misterio. Esto no lo sabían los hombres con claridad en el tiempo antiguo. No sabían ellos cómo estaba la muerte, estaban confundidos, ¿verdad? Ellos pensaban que iban pues al paraíso de Abraham, pero no sabían si iban a salir de ahí o no. Algunos creían que había resurrección, otros sabían que no. No tenían un panorama amplio en cuanto a la muerte. No fue revelada antes, no fue quitada antes. Por eso es que Abraham, ¿verdad? Y los otros estaban en el Hades, dice la palabra del Señor, porque es que nadie había ido al Hades y había salido de ahí, jamás y nunca. Y algunos dicen, pero el Lázaro salió. Sí, Lázaro salió por el poder de Cristo Jesús, pero después volvió a morir, volvió a regresar otra vez ahí mismo. Entonces, mis amados hermanos, es por la aparición gloriosa del Señor Jesucristo, su encarnación y su resurrección, su muerte, su sepultura y su resurrección. Él fue al Hades, dice la palabra, pero no se quedó en el Hades. Entonces, por eso es que no había sido revelada antes. Fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Número 4, pero por el nacimiento del sol de justicia, Malaquías 4:2, fue manifestada. Esta profecía estaba en Malaquías, su capítulo 4 y su verso 2. Yo quiero leer este pasaje rápidamente. Malaquías capítulo 4, verso 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y cantaréis como becerros de la manada. El problema aquí está que los judíos entendían una salvación en un cautiverio físico, como por ejemplo el babilónico, ¿verdad? Los asirios ya sabían, los que fueron al cautiverio asirio perdieron su identidad, y ellos estaban pensando en una salvación física,
cuando el Señor Jesucristo viene, pues, ¿verdad?, a nacer allá en Belén de Judá, el pueblo de Israel está bajo el imperio romano y ellos siguen esperando un Mesías físico que los libere físicamente. Pero es que no fuimos criados para estar aquí eternamente, ¿verdad? En esta tierra. Porque esta tierra tiene que ser transformada también, dice la palabra del Señor. En esta tierra hay sufrimiento, hay dolor, hay pobreza. No importa si usted tiene dinero, de todas maneras va a sufrir. Ese no es el problema. No importa si usted es libre y usted maneja su tiempo, de todas maneras usted va a sufrir, se va a enfermar, va a tener problemas, ¿verdad? Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es la muerte espiritual. Entonces, el sol de justicia iba a traer salvación, pero ¿qué clase de salvación? Salvación espiritual, ¿verdad? Iba a quitar la muerte de los creyentes. Entonces, es así como se cumple, pues, ¿verdad?, que la muerte es quitada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios, Lucas capítulo 1, verso 78, 79 y Tito capítulo 2, verso 11, dice que es por la gracia de Dios, su amor para con nosotros. Inciso B, la muerte eterna ya no existe. De acuerdo a este pasaje, dice la palabra del Señor, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya no hay muerte eterna para el creyente, ya no lo hay. Hay vida eterna nada más, ¿eh? Hay un solo camino, hay dos caminos, ¿verdad? La vida eterna y la muerte eterna, la salvación eterna y la condenación eterna. O estás en uno o estás en otro. En el uno, en la vida eterna solamente puedes estar por medio de Jesús. En la condenación eterna solamente puedes estar por no creer en Jesús. Eso es bien interesante. Entonces, el creyente, el que cree en el Evangelio de salvación, ¿verdad?, el que ha creído, ha confesado a Jesús, se ha bautizado y tiene claro que Jesús es su Salvador, por Jesús está en el camino de la vida eterna, en el camino de la salvación eterna, en el lado de la salvación eterna. Por lo tanto, no hay condenación eterna en ese camino. Él va directo hacia la vida eterna. Ahí nadie lo va a parar, ni la muerte lo puede parar, porque la muerte ya no existe, ya fue quitada, dice la palabra del Señor. Entonces, número 1, Él nos salvó del pecado. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice la palabra que el Mesías, el Salvador, nació para salvar a su pueblo del pecado. Del pecado, ¿por qué? Porque el pecado es el problema del hombre. El problema del hombre no eran los romanos, no eran los asirios, no eran los babilónicos. El problema del hombre, ¿verdad?, no es la economía actual, no es la sociedad, no ese es el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Y el pecado no lo puede quitar el hombre por sí mismo. Usted puede dejar de hacer muchas cosas y usted puede cuidarse de hacer muchas cosas, pero usted no puede quitar su pecado. Usted peca en todo momento. El hombre es pecador, dice la palabra del Señor. Y usted no puede, no hay una sola forma de que usted pueda quitarse su pecado. Entonces tenía que venir el Salvador, el sol de justicia, Jesús. Por eso dice la palabra que Él vino con ese propósito, con esa misión, salvar a su pueblo de su pecado. Número 2, quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema del mundo es el pecado, porque es el pecado el que lleva al hombre, ¿verdad? Bueno, podemos ver pues todo lo que es la corrupción, la maldad, todo, pero ese problema no es pues, ¿verdad? No es en sí lo que estamos viendo, sino es el pecado que está en el hombre, ¿verdad? El pecado que está en el hombre. Y eso es lo que lleva al hombre no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Entonces, dice la palabra, que Él quita el pecado del mundo, de los creyentes. Como quita el pecado del mundo. Número 3, el pecado es el aguijón de la muerte. 1 Corintios 15, 56. El pecado es el aguijón de la muerte. O sea que el pecado es el que lleva al hombre a la muerte, es el que mata al hombre en una muerte espiritual, alejado de Dios. Número 4, el poder del pecado es la ley. Ahora, ¿cómo llega pues, verdad, lo que el hombre hace a hacer pecado? Por medio de la ley, porque existe la ley de Dios y la ley es lo que muestra al hombre lo que es pecado. Y como el hombre peca, entonces dice la palabra que muere. Y de aquí nadie nos puede salvar.
Nadie puede salvar al hombre de ahí, solamente Cristo Jesús. Número 5, mas Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Número 6, porque Él nos salva del pecado. Fíjense, el problema es el pecado. Entonces Él quita el pecado. Él quita la ley. Quita la ley. ¿Sí o no? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque la ley es imposible de cumplirla. Porque por la ley murió Jesús allá en la cruz del Calvario, para que la ley fuera quitada. Entonces, ¿por qué lo quitó? Lo quitó porque es un tropezadero para nosotros. Cada ratito la rompemos y no podemos ser salvos por medio de la ley. Entonces, Jesús quita la ley, Jesús quita el pecado. Como ya no hay ley y ya no hay pecado, entonces ya no hay muerte espiritual. Quita la muerte, solamente Jesús, mis amados hermanos. Por eso es que si creemos en el Evangelio de Cristo Jesús y estamos, pues, ¿verdad?, perseverando en la fe, es obvio que entonces, pues, vamos directo a la vida eterna. Número 5, mas Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Número 6, porque Él salva del pecado. Él nos salva del pecado como de un cordero por su sacrificio. Hebreos capítulo 10, verso 10. Voy a leer este verso con ustedes. Hebreos capítulo 10 y su verso 10 dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él no tiene problemas con llamarles a todos santos. También cuando escribe su carta a los corintios, él a todos les llama santos. Pero es que Pablo no está llamándoles santos por lo que ellos hacen. En Corintios no había una buena reputación, en Romanos tampoco. Es que Pablo entendía, pues, ¿verdad? Pablo más bien estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, él no tiene problemas con llamarles santos a la iglesia de los santos, a los santos. Salúdense con ósculos santos. Bueno, entonces, dice la palabra del Señor, porque Él nos salva del pecado como un cordero por su sacrificio. En esa voluntad, dice la palabra, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una ofrenda hecha una vez y para siempre que santifica al creyente. ¿Cuánto lo santifica? Para siempre. Para siempre, hermanos. Por eso es que, ¿verdad? Los hermanos, pues, ¿verdad? Y todos los que perseveramos, pues, tenemos, hermanos, ¿verdad? Tenemos nuestro recorrido, pues, ¿verdad? Y algunos tienen más que otros, pero eso no quiere decir que ese uno se va a salvar más que el otro. Eso no quiere decir. Es que perseveramos y hacemos de acuerdo a lo que entendemos, a lo que Dios nos da, ¿verdad? A veces no podemos entender completamente la voluntad de Dios y nos hace falta, pues. Hay otros que ya corren más rápido que nosotros, ya entienden más que nosotros y hacen más cosas que nosotros. Pero eso no significa que ellos van a ser más salvos que usted. Porque fuimos salvos, claramente, dice la palabra, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, una ofrenda hecha una sola vez y para siempre. Y en esa ofrenda, en esa voluntad, somos, dice el escritor a los hebreos, somos santificados. Ya no tienen que regresar a ofrecer ofrendas de sacrificio de machos cabríos. Ya no tienen que regresar a la ley, ya no tienen que regresar al sacerdocio levítico. Es más, tienen que tener valor de morir por su fe, porque también a los de la diáspora les estaban persiguiendo a muerte. Ellos no querían morir, ellos querían regresar otra vez al judaísmo. Preferían renunciar la fe en Jesús y pensaban que había salvación de otra manera. No hay salvación de otra manera. La salvación, la santificación, la justificación, todo es por medio del Señor Jesucristo. Número 7. Por tanto, la muerte eterna ya no existe para el creyente. Y la muerte física ha perdido su maldición. Primeramente dice la palabra que la muerte física era una maldición para el hombre. Por eso es que era enemiga del hombre, ¿verdad? Era un enemigo que no se podía vencer, no había manera de vencerlo. Morirse pues sin Cristo es una maldición. Es una maldición. ¿Por qué razón? Porque te pierdes en la eternidad. Vas a condenación eterna. Por eso es que la muerte física es una maldición. Pero si ya estamos en Cristo, la muerte física ya perdió su valor. La muerte física ya no es una maldición. Entonces, ¿qué es? Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 y verso 21, que la muerte es ganancia. Fíjense, ¿cómo es que el apóstol Pablo tiene tanta seguridad
tanto gozo. Cuando él habla de la muerte, él no habla de la muerte espantado. Él no habla de la muerte con miedo, ¿verdad? Él no habla de la muerte pensando qué va a pasar después con los hermanos o con mi familia, ¿verdad? No, él no está, él está pensando en la presencia de Dios porque él entiende, o él más bien hablaba por el Espíritu Santo, escribía por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que está hablando en él, es Dios mismo el que está hablando en él. Entonces, ¿qué es la muerte ahora para el creyente? Ya no es una maldición, dice la palabra, que ahora la muerte es ganancia. Filipenses 1:21, dice la palabra del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, ya no es maldición, gloria al Señor. Y Juan capítulo 11 y su verso 26 del Evangelio de Juan dice la palabra de esta manera. Amén. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 11 y su verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor Jesucristo, hace una pregunta. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No es muerte eterna. No va a morir eternamente. ¿Lo crees? Ese es el problema. Pablo lo creía y por eso hablaba con mucha seguridad, con mucho gozo, con mucha alegría de la muerte. Y nosotros también, mis amados hermanos, debemos pues creer y tener nuestra esperanza puesta en la palabra de Dios, que ya no hay muerte eterna para el creyente. Número 3, la inmortalidad. Vamos a terminar con este punto. Eso va para el creyente, es para el creyente la inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Tiene que creer en Jesús, tiene que venir, creer en Jesús. Primeramente, dice la palabra, ¿verdad? Que tiene que oír, pues, ¿verdad? Del Evangelio. Tiene que creer el Evangelio, tiene que arrepentirse, tiene que confesar y luego tiene que bautizarse. Entonces, Dios manda de su espíritu y el hombre tiene la vida eterna. Número 1 es por el Evangelio y solamente por el Evangelio. Número 2, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, verso 9. Dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Bueno, puede estar hablando de un estado, ¿verdad?, que nosotros no conocemos. Pero cuando dice partes más bajas, también puede referirse, pues, ¿verdad?, a donde está la corrupción, ¿verdad? La corrupción, donde están, pues, ¿verdad?, donde domina la muerte, donde dominaba la muerte, se podría decir. Hasta allá descendió Jesús. No fue retenido por la muerte, Hechos capítulo 2, verso 31 al 32. No fue quedado en el Hades, fue resucitado por Dios. Número 3, le quitó la autoridad a la muerte y al Hades. Apocalipsis 1:18 dice la palabra del Señor que ahora el que tiene la autoridad, antes la tenía pues la muerte o Satanás, ahora dice la palabra que la tiene Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 y su verso 18 dice la palabra de Dios de esta manera. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué te pasa? Yo soy el que vivo. Fíjese qué esperanza también para nuestros hermanos que a partir del año 90 estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Perseguidos a muerte porque el Imperio Romano demandaba culto al emperador. Era una ley que todo habitante de la tierra tenía que darle culto al emperador y si no le daba culto al emperador iba a ser quemado, como fue Policarpio, o iba a ser decapitado, como sea, pero no se escapaba de la muerte de la mano de los soldados romanos. Y la iglesia estaba con miedo y no sabía qué hacer, no sabía si pelear por su vida, no sabía, ¿verdad?, si defenderse, no sabía qué hacer. Entonces escribe el ángel, dice la palabra, escribe el apóstol Juan en la revelación de Jesucristo. ¿Y qué le dice la palabra del Señor en el verso 18? Dice, yo tengo la llave, yo la tengo, no tengas miedo, ¿verdad? La muerte física ya no te va a pasar nada, ya no hay muerte física, ya no hay muerte eterna. Yo tengo la llave de la muerte, me pertenecen, las tengo en mis manos, porque yo resucité, ¿verdad? Y de mí depende dar vida eterna. El que cree tiene la vida eterna y el que no, pues lamentablemente no. Pero los hermanos que estaban, pues, ¿verdad?, siendo perseguidos, ya habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces,
Fíjense, pues dice la palabra del Señor que hay inmortalidad porque ahora Jesús tiene las llaves de la muerte. Entonces, por eso la inmortalidad es por el Evangelio, porque Jesús venció la muerte. La muerte y el Hades, número 5, la muerte y el Hades ya no existen para el creyente. Inciso B, una vida que no muere, bueno, una vida interminable, no puede morir, el cristiano no puede morir, el creyente no puede morir. Si bien muere físicamente, eso no es la muerte, ¿verdad? No es la muerte espiritual. Entonces, si bien muere físicamente su cuerpo, pero no su alma, no su espíritu. Por eso dice la palabra, no teméis al que puede matar el cuerpo, sino teméis a aquel que puede matar el alma y el espíritu, arrojándolos en el infierno. Pero nosotros cuando creemos es cuando tememos, es cuando creemos en ese evangelio, es cuando nos humillamos, es cuando confesamos, es cuando nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Entonces, gloria sea al Señor. Existencia eterna. Número 1, este término también viene de la palabra griega absarsia, que significa inmortalidad. No hay muerte. Ahora el ser humano, ¿verdad? El creyente en Dios es inmortal. El cristiano es inmortal. Número 2, existencia eterna. 1 Timoteo 1:16. Ahora sí vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 16, dice la palabra. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Qué maravilloso, dice. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjense que Dios tenía un plan. Llama al apóstol Pablo, lo recibe, dice la palabra, como él venía, ¿verdad? Era un pecador, lo recibe por su misericordia, y el propósito de Dios es para que él fuera un ejemplo, ¿verdad? De un hombre que perseguía a la iglesia, de un hombre que detestaba a Jesús, pero que ahora se había convertido, para que por medio de él, dice la palabra, de los que habrían de creer como ejemplo, para los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Y cuántos no creyeron por medio del apóstol Pablo? ¿Y por qué creyeron en Jesús? Para vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces, número 3, nunca veremos la muerte. Juan capítulo 8, verso 51, dice claramente la palabra que nunca verán la muerte los que creen en Jesús. Número 4, renacidos no de simiente corruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Por qué razón? Porque cuando creemos en Dios, somos renacidos, dice la palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de una simiente que no se puede corromper. La simiente de Dios, ahora nosotros nacemos de ahí, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Dios en nosotros, entonces Dios no muere, Dios no se puede corromper, por lo tanto el creyente tampoco puede corromperse. Gloria sea al Señor. Así que mis amados hermanos, esta es ya nuestra reflexión de la noche de hoy. Que Dios me los bendiga y que Dios siga pues, ¿verdad? Consolando sus corazones. ¿Qué podemos sacar de esto? Número 1, tenemos que tener la seguridad del apóstol Pablo, que ya no hay muerte eterna. Número 2, que ahora tenemos la vida eterna. Número 3, si no han creído, deben creer en el Evangelio, porque esta esperanza es solamente por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de esta manera quiero también mandar una vez más mis condolencias de parte de esta página del Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, a nuestros hermanos de la familia, a nuestro hermano Nachito, a sus hijos, a toda su familia, a sus nietos, que Dios me los bendiga, y a toda la congregación donde él estaba, y también a todos nuestros hermanos también que también se fallecieron, pues, ¿verdad? Todos sus familiares, que Dios los bendiga, y a todos nuestros amigos también que fallecieron este año, sus familiares, que sean bendecidos por Dios, y a nosotros, hermanos, sigamos adelante, confiando en el Señor, creyendo, pues, ¿verdad?, en esta esperanza que es la salvación de nuestras almas. Así que vamos a terminar en esta maravillosa noche, que Dios me los bendiga, y voy a cantar una vez más este himno maravilloso, que canté al principio.
Anhelo las bellas mansiones. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos estuvieron sintonizando y aquellos que lo harán de manera privada, Padre, los encomendamos en tus manos, Señor. También te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que están, Padre Celestial, padeciendo a causa de sus familiares, Padre Celestial, que han partido. Te rogamos, Señor, que consuele sus corazones, sus almas, Padre Celestial, que los bendigas, que los ayudes, Padre, a superar estos momentos difíciles. A ellos, Padre, y a todos los hermanos que también tienen familiares que dejaron, que están aquí con nosotros todavía, que los ayudes, Padre. A nuestros amigos también, Padre Celestial, que perdieron familiares este año, ayúdalos, Padre, a superar esas pérdidas y sobre todo, Padre, a que crean también en el Evangelio. Gracias te damos por nuestras vidas, por mi familia, te doy gracias, por mi esposo, por mis hijos Amos y Habacuc, por Guillo, Padre, por mí. Gracias, Padre Celestial, por nuestra vida, porque todo, tú tienes el control de todas las cosas. Por la vida de mis hermanos y hermanas que están viendo esta programación y que lo harán de manera pregrabada. Bendígalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Y vamos a terminar cantando este himno para cerrar nuestra programación. Amén. Anhelo en las bellas mansiones morar, oh reina mi Salvador. Escucho los ecos del dulce cantar, de triunfo y de gran loor. A mi supremo Rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Por senda calmada quizá he de andar, el mundo me olvidará. Paz en las riberas del límpido mar, los santos me esperan ya. A mi supremo Rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Gloriosa esperanza, inefable la paz que siento en mi corazón. Cuán dulce es tener comunión y solas con Dios en adoración. A mi supremo Rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar. Eleva tu vista y contempla a Jesús, sé fiel a tu Rey, Señor. Los nítidos rayos que emiten la cruz envuelvan en su esplendor. A mi supremo Rey, alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy,
y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Amén. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Feliz noche y nos seguiremos viendo hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.